Hola, hola, ya ando por acá, ahora no me tardé tanto, solo fueron 4 minutos. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Ujú, ujú. Hola, hola. Hola. Ah, quita tu plato. Hola, José, buenas noches. Hola, Anita, ¿cómo estás? Fallando esto, ya está. Hola, Jackie, qué gusto que te conectaste. Hola, María de la Luz. Hola, Gaby. Hola, Anita. Jackie, hola preciosa, como siempre un placer escucharte. Muchas gracias por darte el tiempo de escucharme. Hola Vero Cuevas. Hola Arili, hermosa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me está fallando la conexión. Hola Miri, otra vez por acá. Lista para oír la charla. Gracias Gaby. Hola Ceci, qué bueno que ya te conectaste. Hola Patrick. Miriam, no me canso de escucharte. Ay, hermosa, muchas gracias. Sí, yo sé que tú siempre, donde yo me presente, lo que yo haga, tú ahí estás súper lista, pendiente de curso, taller, diplomado, lo que sea, siempre estás ahí. De verdad, muchas gracias. Hola David. Hola Fey. Hola Leticia. Qué bueno, me da mucho gusto que estés bien. Ah, yo estoy muy contenta de estar aquí. Hola Mig. Ok. Hola Javi. Salúdame Javi. Hola Mar. Isabel Hikuri. Qué bonito apellido. Hola. Muchas gracias. Hola hermana, qué gusto que te conectaste, Aurora Gutiérrez. Te mando un beso y un abrazo y a mis hermosos sobrinos también. Loliux Chapis, Peñita, hola. Ok, bueno, ya somos 40, vamos a empezar. Bueno, pues el tema de hoy está súper interesante, es hermoso, porque vamos a resignificar. Y a mí me encanta resignificar, porque la única manera de trascender el dolor es resignificando ese dolor, para poderlo transformar en amor. Y bueno, ¿la muerte en soledad existe? ¿Tú qué piensas? Hola, Ibe. Ya saben que no me gustan los monólogos, así que vamos respondiendo. Hola, Vale. Siempre desde otro face, perfecto. Ok. Lo bueno es que me dices que eres tú y me encanta tenerte por acá. ¿La muerte en soledad existe? Platícame, ¿tú qué piensas? ¿La muerte en soledad existe? Mientras, para las personitas que se están conectando y que no me conocen, mi nombre es Lidia Gutiérrez, yo soy tanatóloga clínica, soy miembro de la Asociación Mexicana de Resiliencia y bueno, estamos en esta barra vespertina nocturna de poder compartir y transmitir conocimientos a través de esta hermosa página Creciendo ante la Adversidad y poder brindarles herramientas y nuevas perspectivas para enfrentar la adversidad. Hola, Alma, qué gusto tenerla por acá. Cristina, hola. Ale, hola.
Leti, es una aceptación cuando diste y compartiste todo con la persona. Ok. Diego Sebastián, hola Diego, buenas noches. A ver, no me están contestando, no sé si están evadiendo el tema. ¿La muerte en soledad existe? No los leo. Hola Alma Saldívar, hola Edith Vargas. Hola a todos. Hola Luz del Carmen. Hola Ivonne. Ok. Como estamos evadiendo el tema, entonces vamos a ponerlo ya sobre la mesa. Miriam Barrios dice, yo creo que sí existe, aunque me queda duda si las personas que ahora que están falleciendo por COVID sea en soledad o en abandono. ¡Wow! Muy, muy importante. Gran diferencia. Leslie Alonso, buenas noches. Hola, buenas noches. Cristina Aguilar dice, yo creo que sí, sí existe la muerte en soledad. Sí existe y es difícil aceptar, ok. Klaus Bravo dice que sí. Migdalia dice sí, cuando la vives tú nada más, ok. Guadalupe Vázquez dice, pienso que no existe la muerte en soledad. Se tiene a uno mismo y a un ser superior, ok. Muy importante lo que dices. El sentimiento de soledad puede ser distinto a la realidad. Eso es otro punto importante, Liz, muy bien. Faye dice, no, no creo que exista la muerte en soledad. Luz del Carmen dice, no me parece porque existe, porque los otros te conocen. No me parece porque existes, ajá, y porque los otros te conocen, ok, muy bien. Loliux dice, sí existe y creo que en estos tiempos es más la soledad, ok, muy bien. Verónica Cuevas dice, si te refieres a morir solo, abandonado, creo que sí hay muchas personas, ok, muy bien. Justo, primero tenemos que, y creo que lo platicamos la sesión pasada, que hablamos de los 4 grandes miedos del ser humano, cuando hablamos de la soledad. Por ahí mencionaron que no se muere uno solo porque se tiene a uno mismo. Y efectivamente, no es lo mismo morir en soledad que en solitud. Y en esta época de COVID, que también por ahí lo mencionaron, estamos viendo de manera constante que las personas dejan a su familiar en la puerta del hospital y de ahí ya no lo vuelven a ver hasta que se los entregan en una cajita de cenizas. Entonces por ahí decían, ¿es una muerte en soledad o una muerte en abandono? Pues en soledad, sí, porque la persona vive un proceso, una muerte repentina, un duelo, solo, con él mismo. Pero más allá de eso, y por ahí también lo mencionaron, hay un acompañamiento diferente. Primera, la familia. La familia tiene duelos muy complicados, o sea, un duelo por sí mismo, un duelo normal y natural es complejo. Pero un duelo por muerte de COVID, que se está dando mucho en este momento, se vuelve un duelo complicado. Complicado por lo que le lleva a la familia a aceptar la pérdida, reconocer la pérdida y asumir la pérdida. Porque además tengo la sensación de que mi familiar se murió solo, se murió abandonado, se murió sin el calor de su familia, se murió sin que yo le pudiera decir lo que realmente sentía por él, y entonces ahí es donde viene a hacerse este duelo tan complejo y tan difícil de llevar. ¿Qué es importante? Bueno, empezar a reconocer que nuestros familiares a lo mejor no tienen nuestra presencia física, pero sí tienen nuestra presencia emocional, nuestra presencia espiritual, nuestra presencia energética, porque a lo mejor ya no me dejaron entrar al hospital ni siquiera a visitarlo, pero sí estuvo todo el tiempo en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis oraciones, dependiendo de la creencia que tengas, y esa persona está acompañada de esa manera. No tiene una compañía física, tiene una compañía emocional y espiritual. Que es difícil para nosotros resignificar eso, sí, es muy difícil y por eso decía es muy complicado, ¿no?
pasa de ser complejo a ser complicado, y cuando algo es complicado nos aturdimos, nos bloqueamos y decimos: ¿en qué momento está pasando todo esto? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Es un castigo? ¿Estará bien el diagnóstico? Y si no es mi familiar, esto va a implicar en estos dolientes duelos pues muy complicados, en el sentido en el que no hay una despedida como a la que estamos acostumbrados. En algún otro live yo ya les había dicho que el ritual del velorio y todo esto que hacemos es para que nosotros asumamos la muerte, no como tal para la persona que falleció. Y el hecho de no poder tener un velorio, de no poder tener la posibilidad de una inhumación, sino que tenga que ser cremación forzosa por el diagnóstico, y todas esas cosas hacen que el duelo se haga mucho más complejo y mucho más difícil de llevar. Y además le agregamos que las personas no se pueden acercar a consolarme, no se pueden acercar a darme un abrazo, que es lo que necesito en este momento de mi pérdida, no se pueden acercar a darme un beso de contención y a poder expresarles mi dolor tal cual es. Porque cuando hablamos de duelos ocultos, les decía que también se está presentando este tipo de duelo oculto, ¿no? En el que, como murió de COVID, prefiero no decirlo porque la gente me va a empezar a relegar y me va a empezar a rechazar. Entonces, imagínate lo complejo y lo complicado de este duelo. Primero, por un lado, mi familiar, que no me pude despedir, que yo siento que murió en soledad porque no hubo una sola persona de su familia acompañándolo. Aparte, mi ritual de despedida, que es lo que me ayuda a tener este filtro de información y me ayuda a empezar a procesar mi duelo, que es un velorio, que es un entierro, que es a lo mejor un velorio con muchas flores, con mucha gente, y después de eso unos rosarios, o dependiendo de tu creencia o de los rituales que acostumbres, esa compañía de las demás personas. Y además, si no me atrevo a comentar de qué murió mi familiar. O sea, ¿cuántas cosas convergen en esto? Y entonces, si yo le pregunto a un doliente que perdió a su familiar por COVID, si la muerte en soledad existe, me va a decir: por supuesto que sí existe. Y tenemos que empezar a ayudarles a resignificar, porque si no, entonces van a tener la sensación de que no hicieron lo suficiente, va a empezar a generar culpas y van a empezar a tener esta sensación de no despedirme, de no haber hecho lo correcto, de por qué se fue tan rápido, y entonces se hacen duelos muy complicados que no nos ayudan a superar esa pérdida de manera correcta. Se cae en algo que se llama aceptación sombría, que es el nada más resignarme a lo que sucedió y a sentir que estoy sola, que estoy solo, y que mi familiar también murió así. Y lo que sí te puedo decir es que cuando hay una persona que está en el hospital, que tiene este padecimiento y que muere por él, no muere sola. Recordemos que cuando la gente va a fallecer, siempre refieren que sus seres queridos que ya trascendieron vienen, y vienen a darles certeza del paso que van a dar. Entonces, a lo mejor no tienen nuestra presencia física como tal, la nuestra, como dolientes, pero la presencia de esos seres que trascendieron sí está. Y por allí también mencionaron la presencia de Dios, o del ser superior, o del universo, o del ser creador, o de lo que tú creas. También está. Y lo que hay es un descanso. Recordemos que también la muerte es liberadora. Y cuando nos libera al cuerpo del dolor, de la enfermedad, de la sensación de falta de aire que ellos tienen, llega y libera. Y simplemente suelta a un cuerpo que ya no funciona y libera al espíritu y al alma. Entonces, por eso yo te decía al inicio de esta charla, necesitamos resignificar, porque si nos enfocamos solamente en el hecho, en la manera en la que murió, el dolor va a ser muy intenso, se va a convertir en sufrimiento, va a tener una grande carga de culpa,
y la verdad es que esas situaciones son cosas que no podemos controlar, que ya no estaban en nuestras manos hacer. Entonces, si estás como doliente, tampoco te sientas solo, porque la gente que te quiere siempre va a encontrar la manera de hacerse presente, ¿no? Y ahorita algo que ya están haciendo es hacer misas a través de Zoom, ¿no? Y conectarse y hacer homenajes a través de páginas de internet con fotografías de la persona que falleció, con un lindo mensaje para los dolientes. Siempre podemos encontrar las maneras de estar con los dolientes, de estar con las personas que están en un duelo, que están con la pérdida de un ser querido reciente. Siempre existe la posibilidad. El ser humano es adaptativo por naturaleza. El ser humano se adapta a lo que le presenten en la vida. Siempre se adapta. Entonces, si nosotros ahora echamos mano de todos estos recursos tecnológicos, de todas estas maneras de comunicarme con la gente y estar muy cerca de ella, entonces puedo transformar y puedo ayudarle a resignificar esa pérdida y puedo ayudarle a darse cuenta que no está sola, que aunque no tenga mi presencia física como tal, tangible en que yo la esté tocando, sí estoy de manera muy cercana a nivel emocional, a nivel espiritual y a través de uso a mi favor la tecnología, ¿no? Como ahorita, yo me siento muy cercana a ustedes y creo que eso nos hace una conexión distinta y cuando podemos resignificar esa pérdida, entonces podemos ayudar a otros a ver una perspectiva diferente, que es la parte más importante. Entonces, una muerte en soledad como tal no existe porque siempre hay energía, espiritualidad, amor implicada en ello, siempre. Aparte hay trascendencia, que son las otras personas que ya trascendieron y que vienen a acompañar a esa persona. Y aparte está todo ese acompañamiento alrededor mío que puedo sentir, aunque no sea de manera física, pero sí a través de conexiones tecnológicas, de mensajes, de llamadas, en las que sí me puedo sentir altamente acompañado. Vamos a ver los comentarios. Ok, me quedé por acá. Leila, hola. Por aquí me quedé, por aquí me quedé. Vamos a ver. Antonio López, hola, buenas noches. Joe Valecita dice, es muy complicado porque el no poder tener el cuerpo y ver a la persona ahí te cuesta trabajo creerlo. Exactamente, es un proceso en el que no nos ayuda porque no nos da certeza y desde ahí es cuando se hace complicado el duelo, porque el ritual del velorio y el despedirme de mi familiar y eso me da certeza de que falleció, de que está ahí, ¿no? Cuando me entregan simplemente una caja de cenizas es muy difícil concretar la pérdida porque dicen que es mi familiar, pero no tengo la certeza y eso causa mucha incertidumbre. Entonces es importante resignificar. Klaus Bravo dice, sí, es como yo lo pienso cuando la soledad se impone, no la escogiste, es donde se siente la muerte. Justo, tenemos que resignificar la palabra soledad, ¿no? Y la soledad tiene que ver con estar conmigo mismo y la solitud con sentirme solo a pesar de que haya mucha gente. Laila dice, hola, hola, hola. Maribel Baeza, buenas noches, gusto en saludarte. Yo también, corazón. Maribel, Ivonne, prima, Tequianes, saludos. Ceci Rojas, ¿cuál es la diferencia entre complejo y complicado? Ok, complejo es lo que implica. Lo que implica es que hay dolor, que hay angustia, que hay miedo, que hay todas las emociones que implican el duelo por las cuales voy a atravesar y que voy a estar en un sube y baja de emociones constante. Eso es lo que es complejo. Lo que es complicado es el cómo voy a resignificar esa pérdida, el cómo voy a aceptar la pérdida y el cómo voy a transitar el duelo. Porque al no tener, como por ahí comentaba una chica antes que tú, el no tener la certeza de que mi familiar es el que está en esa cajita de cenizas,
hace que mi duelo se vuelva altamente complicado, porque no voy a estar viviendo un tipo de pérdida ambigua que ya lo vimos en el diplomado, Ceci. Entonces, es como el duelo complejo, y es como también es la vida, que es compleja, que implica situaciones adversas, que implica situaciones que no nos van a gustar, que no es muy cómodo, a pasar a algo complicado, que es como que todo eso además se enrede. O sea, de por sí ya es difícil, y en un duelo complicado además todas esas emociones y todas esas situaciones se enredan. Entonces, esa es la diferencia entre complejo y complicado. Day González, hola corazón, qué bueno que te conectaste. Cristina, queda el sentimiento de culpa, efectivamente, queda culpa de lo que hice, de lo que no hice, de lo que dije, de lo que no dije, quedan muchas culpas. Entonces, por eso es importante acompañar a estas personas a resignificar su pérdida, para darse cuenta que no estaba en su control la situación que sucedió. Y yo hace rato les decía a mis alumnos del diplomado, cuando tú te permites viajar ligero por la vida y en paz, es cuando le dices a las personas que amas de manera constante que las amas. El problema es que no hacemos eso. Entramos tanto en una dinámica y en una rutina de vida en la que pienso que mi familiar siempre va a estar ahí, que cuando me sorprende la muerte, como es en estos casos, que es de manera repentina, que es muy rápido y que ya no te permiten tener más contacto, es cuando vienen esos sentimientos de culpa. Por el famoso no hice, no dije, no actué, no. Y entonces, además de mi dolor de la pérdida, le agrego, ¿no?, la carga de la culpa, y ese duelo se hace muchísimo más pesado, muchísimo más doloroso, y el dolor, lejos de transformarse en amor, se transforma en sufrimiento, y entonces se vuelve una carga muy, muy pesada. Entonces, por eso tenemos que ir livianos por la vida. Yo hace rato les decía a mis alumnos, cuando tú tienes un detalle amable con tu familia, estás dejando una huella importante en esas personas. Y no importa si al ratito te mueres tú o se muere tu familiar. Hasta el último momento supo que lo amabas. No importa si te mueres tú o se muere tu familiar, hasta el último momento le demostraste que lo amabas. Y eso es lo que nos falla mucho como seres humanos, quedarnos en la rutina de ahí va a estar, siempre va a estar. Y hoy me puedo permitir enojarme con él y quedarme enojada todo el día, todo un mes, todo un año o 10 años, porque es mi familiar y ahí va a estar. Sí, pero si por alguna situación ya no está, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Con qué te quedas? Por eso es importante estar con el saldo al día, todos los días, con esas personas que amamos. Y no nos cuesta absolutamente nada hablarles por teléfono y a lo mejor hablas de las cuentas que hay que pagar, pero en el momento en el que cuelgas, le dices te amo mucho, ¿no? Antes de colgar le dices te amo mucho y muchas gracias por ser parte de mi vida. Entonces eso transforma, por supuesto que transforma. Y entonces ya no estás viviendo en una rutina de vida en la que asumes que la persona va a estar ahí. Puedes transformar esa rutina por la conciencia de que la vida y la muerte son paralelas y se puede perder la vida en cualquier momento, en absoluto cualquier momento. Entonces, cuando haces esta conciencia, puedes generar los cambios. Y ya no importa en qué momento nos sorprenda la muerte. Yo estoy en paz y tú estás en paz. Y eso es lo más importante. Olita, hola, qué bueno que te pudiste conectar, Olita. Jimena, hola, buenas noches. Silvia, ya estamos aquí otra vez. Hola Silvia, qué gusto. Joe dice, lo que tú mencionas es muy cierto. Cuando te dan la noticia de que tu familiar falleció, es poco creíble y te cuesta trabajo la aceptación de manera personal. Yo lo viví y lo peor es que yo tuve COVID, complicándose la situación es consternante, exactamente. O sea, además de que mi ser querido ya falleció, yo también lo tengo. Entonces está la vida de la persona que perdí y mi vida en riesgo. Por eso es tan importante no enrolarnos en rutina de vida y estar de manera constante revisando cómo estoy conmigo y cómo estoy con los demás. Leslie, a través de un abrazo virtual damos consuelo al doliente. Por supuesto que sí, siempre hay posibilidad de dar consuelo.
Un mensaje de texto, una videollamada consuela al doliente, por supuesto. Estar presente, elevando una oración, claro. Ivonne dice, ¿puedes sentirte igual cuando pierdes tu trabajo? Sí, la pérdida duele, o sea, recuerda que vamos a entrar en un proceso de duelo siempre que se presente una pérdida importante para nosotros. Entonces, el duelo sí nos puede meter el perder el trabajo, perdón, sí nos puede meter en un duelo importante, ¿no? Margarita, hola, qué bueno que te conectaste, Maggie, hermosa. Leticia González dice, lo más importante es haber disfrutado a tu familiar y cuando sucede la pérdida no te sientes mal o culpable de lo sucedido. Si es verdad que obviamente es un dolor que no puedes explicar y enfrentar, pero cuando tu conciencia está tranquila te resignas. Yo diría más que resignar, Leti, aceptar y tomar el aprendizaje y trascender, ¿no? Resignarse es lo que les decía hace rato, resignarse es conformarme con lo que sucedió y pues ya no tengo otra opción y no hay más que seguir con la vida porque no hay de otra, ¿no? El literal, el famoso no hay de otra, eso es resignarse. Pero cuando tú resignificas y trasciendes, como bien dices, si tú estás en paz, te va a doler muchísimo la pérdida, porque es una pérdida importante, sin embargo, no te quedas con la carga de culpa que mencionábamos hace rato, y esa es la parte importante. Y una vez que resignificas, puedes transformar ese dolor en aprendizaje, en amor y en trascendencia, porque tu familiar no fue su momento de muerte. Si tú pones a tu familiar solamente en su momento de muerte y en que se murió de una manera muy dolorosa y en que se murió solo, o sea, imagínate, la construcción de ese duelo es totalmente dolorosa y de sufrimiento. Pero si tú te das cuenta que fuiste en tu vida poco a poco construyendo algo hermoso con esa persona, que tu familiar no fue solamente ese momento de muerte, sino toda una historia, entonces te sujetas de todo lo bueno que pasó en esa historia y de todas las situaciones de vida, buenas, malas, adversas, tristes, dolorosas, placenteras, de disfrute, de felicidad, de todo, porque eso es lo que las personas fueron. O sea, no hay una sola persona que pase por este mundo y no deje una huella, positiva o negativa, pero siempre dejan una huella, ¿no? Entonces tenemos que sujetarnos de esas huellas para poder continuar con la vida y procesar nuestros duelos. Leslie dice, yo en mi caso accioné ayudando a realizar trámites para que trasladaran a mi primo a México, ya que murió en el extranjero, y en esa parte estoy tranquila al apoyar a mi familia, justo. Cuando hay una situación así, lo que debemos hacer es ayudar de manera activa, y eso también ya lo hablamos en otros lives. O sea, ya dijimos que la ayuda activa es lo más importante. ¿Con qué te puedo apoyar? Ok, no puedo estar contigo de manera presencial ni cercana, pero dime con qué te ayudo. ¿Necesitas que te mande un poco de dinero? ¿Necesitas que haga un trámite? ¿Qué necesitas? ¿No? Esa es la mejor manera de acompañar. Por eso, si nos damos cuenta y lo vamos desmenuzando, la muerte en soledad no existe. Cecilia Rojas, gracias a ti. Anita Cruz dice, aquí en mi colonia fallecieron varias personas, algunas las pudieron velar, pero otras no. Y aunque no eran mis familiares, yo en lo personal sentí horrible su situación y pues no quiero imaginar lo mal que se sintieron sus dolientes. Sí, o sea, además, en este momento, las funerarias tienen lista de espera, literalmente, para las cremaciones. Entonces, saberte parte de un número, ¿no?, que tienes que esperar, son duelos realmente fuertes y complicados. Entonces, por eso tenemos que aprender a ser altamente empáticos y solidarios con esas personas y poderles facilitar en la medida de nuestras posibilidades ese proceso y ese duelo, ¿no? Y comprender, por supuesto, su dolor. Leila dice, ¿por qué no usamos mejor la palabra responsabilidad en lugar de culpa? Ah, por supuesto, la culpa no existe y lo he dicho en varias sesiones, lo que existe es la responsabilidad. Cuando yo me hago responsable, me hago consciente de lo que hice o de lo que no hice, si funcionó o no funcionó. Y cuando soy responsable, lo que hago es actuar en consecuencia. Si funcionó, ya sé por dónde me puedo ir la próxima vez que haya alguna situación similar. Pero si no funcionó, ya sé cuál es el camino que no debo tomar y las acciones que no debo realizar, porque entonces estoy siendo responsable y puedo cambiar esa equivocación en un acierto la próxima vez.
Entonces hay que ser responsables. Culpables, pues la culpa es nada más algo que cargas sin sentido, porque no te da una solución, no te hace tomar el aprendizaje y solo genera sufrimiento. Entonces, muy buena aportación, Leila. Silvia dice, ¿qué apoyo puedo dar a mis adolescentes de secundaria cuando, aunque no sepan que su familiar murió, no de COVID, no les permite despedirse ni acompañar en el sepelio por el riesgo al contagio? Pues esta parte, Silvia, ofertar posibilidades distintas de hacernos presente con los dolientes, si es específicamente con la persona que falleció, pues hacer ciertos rituales de despedida, como a lo mejor una carta, como lanzar un globo al cielo, diferentes opciones que podemos ofertarles para hacer ese cierre y despedirse. Porque si no tenemos la posibilidad de acercarnos, necesitamos, como bien se los dije al inicio de esta charla, somos nosotros quienes necesitamos resignificar y despedirnos a través de una pérdida. Entonces, ese duelo, ese velorio, todo ese ritual de despedida que hacemos es para nosotros. Entonces, es importante que si no lo puedo hacer de manera física, sí pueda encontrar la manera de hacerlo de alguna otra manera para cerrar ese ciclo, ¿no? Y en este caso podría ser a través de una carta, de quemar esa carta y las cenizas depositarlas en una planta. O sea, buscar como esas opciones que me den esa tranquilidad de haberme despedido. Siempre en conciencia de que la persona que falleció y que yo amé y que perdí no era su cuerpo físico, era realmente su esencia. Y con esa esencia que está acá en mi corazón, aquí sí puedo despedirme, aquí sí puedo resolver. Con el cuerpo físico no puedo hacer nada, porque no puedo ni siquiera acercarme, pero con la esencia, la huella que dejó acá, que está en mi alma, en mi mente, en mi corazón, con esa sí puedo despedirme y puedo hacer un cierre. Incluso cerrando los ojos, conectándome con mi alma y con mi corazón y pensar en esa persona para poder visualizarla y despedirme, por supuesto que se puede hacer. Las opciones siempre están. Faye dice, el dolor es más grande desde que los lleva uno al hospital, desde ahí ya es complejo. Queda la culpa por el abandono, la soledad y no tener la certeza que las cenizas son de tu familiar. Exactamente. Y queda esta sensación de abandono porque de repente sentimos que es algo que está en nuestro control, pero la verdad es que no es algo que esté en nuestro control. Nosotros hicimos lo que debimos y creímos que era correcto hacer. Entonces, con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Ya una vez que entra al hospital no podemos controlar absolutamente nada porque ni somos médicos, ni somos Dios, ni está en nuestras manos la vida de absolutamente nadie. Verónica dice, ¿cómo apoyar a un alumno de 4 o 5 años cuando pierden a un familiar cercano? Igual, preguntarle qué representa para él la pérdida y cómo le gustaría despedirse. Los niños tienen una imaginación impresionante. Entonces, si el niño te dice, pues le quiero hacer un dibujo de una flor porque para mí representa tal cosa, entonces incentivar esa creatividad que ellos mismos tienen. Los niños aceptan mucho mejor la pérdida que los adultos. Es el adulto el que le enseña al niño a tenerle miedo a la muerte, a no hablar de ella y a cosas extrañas. Pero los niños asumen perfectamente bien la muerte, mucho mejor que nosotros como adultos. Entonces, invítalo, pregúntale cómo te gustaría despedirte, qué te gustaría hacer. Podemos hacer incluso una caja de recuerdos, hacer un pequeño cofre o una cajita de zapatos que el niño forre y decore a su gusto y ahí pueda empezar a depositar los recuerdos. Si los tiene de manera tangible, que no sé, a lo mejor los aretes de la abuelita o algo tangible, está padre. Y si no, puede escribir recuerdos, momentos, a lo mejor, pues cuando me llevaba a Coyoacán a comprar un algodón de azúcar, ¿no? Que lo escriba y lo deposite en la cajita de los recuerdos. Eso a los niños les ayuda mucho y ellos asumen la pérdida mucho más fácil que nosotros. Esmeralda dice, la culpa es un aniquilador emocional, por supuesto, y es una carga súper pesada que nos desgasta terriblemente. Entonces es importante, como decíamos comentarios atrás, no verlo como culpa, sino como responsabilidad y hacernos conscientes de que en nuestras manos no estaba más allá de lo que hicimos y que hicimos lo mejor. Siempre que hacemos algo, estamos pensando que es o nuestra única opción o nuestra mejor opción.
y desde ahí no existe la culpa. Lo que sí existe es la responsabilidad y el cómo puedo aprender, tomar el aprendizaje de esa situación que me haya pasado. Ok, Miriam dice, es muy fuerte el saber que por miedo algunas personas están abandonando a sus familiares en los hospitales y no van por el cuerpo. ¿Cómo se vive ese duelo? Uf, pues imagínate, peor que el reconocer y recoger la caja de las cenizas de tu familiar, ¿no? En el momento lo hacen por miedo. Si lo vemos estrictamente, están en una sobrevivencia, ¿no? Buscando el no contagiarse, hay mucho miedo y lo que está haciendo es reaccionar ante el miedo, que recuerdas que lo vimos en la clase. ¿Qué significa el miedo? ¿Es una reacción o es estamos pensando o estamos reaccionando? Y cuando tenemos miedo, lo único que hacemos es reaccionar. ¿Va a tener repercusiones después? Sí, porque va a haber culpa. Y cuando hay culpa, pues el duelo se hace mucho más complicado. Si de por sí ya va a ser complicado, pues eso le va a agregar mucho sufrimiento y mucho remordimiento. Y eso va a ser muy difícil. Entonces, pues tendrán que reestructurarse, asumir la responsabilidad, reconocer el por qué lo hicieron. Van a tener que trabajar mucho el perdón, porque va a haber un juicio de valor muy severo para ellos mismos y entre ellos mismos y bueno, será reestructurarse, perdonarse, resignificar y trascender la pérdida. Hola Yatsi, qué bueno que te conectaste. Vero Flores, Sony Amori, dice, ¿cómo apoyar a quien perdió a un familiar pero tiene otro enfermo y está viviendo con un temor enorme? Bueno, pues apoyarlo de manera activa, siempre preguntándole qué necesita. A lo mejor si no puede cocinar, pues que nosotros podamos acercarle alimento, es muy bueno. Poderle decir que se concentre en este momento, que lo que hay es una persona enferma, más no otra persona fallecida, y que se enfoque en eso, ¿no? En atender y en dar los cuidados que ella o él puedan dar dentro de sus posibilidades, sin caer en el pánico. ¿Puede morir la otra persona también? Sí puede morir, pero en este momento no está pasando, entonces que se conecte con lo que sí hay, y en este momento hay presencia, entonces que disfrute la presencia, que le dé todo el apoyo y el cuidado que siente que puede dar y quiere dar, y desde ahí puede sobrellevar esa situación a través del reconocimiento de estoy dando mi máximo. Y no importa si fallece o se queda, sé que di mi máximo hasta el último momento. Entonces es importante ayudarle a reconocerse todo el trabajo y el esfuerzo que está haciendo. Espero haber respondido, Sony. Antonio, me sirve mucho todo lo que comentas ahora con la muerte de mi papá. Saludos. Muchas gracias, Antonio. Me da mucho gusto poder apoyarte. Hola, Yatsi, te mando un besote. Leila dice, sería importante entender qué es ayudar, apoyar o acompañar al doliente por su pérdida. De esa manera, permitir que cada quien sea responsable de sus actos. Entender qué es para mí ayudar, qué es para mí apoyar, qué es para mí acompañar, ¿no? Y yo siempre les reitero que ese apoyo debe ser activo. Y por activo me refiero a acciones que le ayuden a esa persona que esté atravesando el duelo, de manera económica, como lo dije hace rato, a lo mejor hacer trámites, a lo mejor facilitarle un coche si yo puedo ayudarle, a lo mejor facilitarle, no sé, un arroz ya preparado. O sea, no se trata de llevarle una despensa, ¿no? Sino a lo mejor ya de llevarle un arroz cocinado, de preguntarles en qué más puedo apoyarles, si puedo, a lo mejor si no es COVID, ¿no? A lo mejor si yo puedo ayudar a esa persona a cuidar un rato a su familiar para que el cuidador primario salga y se distraiga un poco. O sea, son diferentes apoyos, pero tengo que estar consciente de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y hasta dónde lo quiero hacer, ¿no? Y desde ahí puedo ayudar, apoyar y acompañar al doliente. Espero haber respondido. Leila Belém dice, ¿cómo puedo apoyar a alguien a superar el duelo cuando un familiar falleció estando fuera del país? Bueno, pues lo mismo, el duelo cuando es fuera del país, ahí habría que ver si se pudieron despedir después o no,
si trajeron el cuerpo o no, si pudieron hacer como este ritual de despedida que te mencionaba, a lo mejor a través de una videollamada o a través de una conexión a través de la tecnología. O sea, es como ir explorando todas las situaciones. Y si ninguna de ellas fue, si ninguna de ellas sucedió y simplemente sabe de la pérdida, bueno, pues ayudarle a despedirse desde el corazón, que es lo que mencioné hace un momento, ¿no? Ayudarle a conectarse con esa persona que ahora ya no está de manera física, pero siempre va a estar de manera espiritual, y desde ahí puedo conectarme con ella y cerrar ese ciclo, y cerrar los ojos y conectarme y visualizarla y decirle gracias, me despido, te agradezco, te perdono, perdóname. O sea, cualquier cosa podemos hacerla a nivel espiritual, porque esto ya es de trascendencia, ¿no? Entonces, esos seres, recuerden que siempre que hablo de la muerte, me refiero a ella como el momento y el mecanismo para trascender. Y cuando trascendemos, regresamos a la energía superior de la cual salimos. Y salimos de la energía que alimenta al todo. Y el todo es el cielo, el aire, el agua, las flores, los árboles, todo, absolutamente todo. Es la misma energía que está haciendo que nuestro corazón esté latiendo en este momento, ¿no? De todos los que estamos ahorita conectados en esta charla. Entonces, si está en esa energía, mi familiar está en mi corazón. Y si yo le ayudo a esa persona a darse cuenta que su familiar no está en un lugar lejano, sino aquí, muy cerquita, en su corazón, va a poder despedirse, va a poder cerrar el ciclo y va a poder resignificar su pérdida, porque las personas dejan de estar con nosotros de manera física para estar con nosotros de manera espiritual. Son duelos muy importantes porque no podemos despedirnos de manera física, pero sí podemos ayudarle a despedirse de una manera diferente, y esa manera diferente es a través de la espiritualidad, que es esa conexión que nunca se rompe. Yo siempre he dicho que el vínculo no lo rompe ni la muerte, y un vínculo bien formado y bien estructurado no se rompe con la muerte. Entonces, por supuesto que puedo despedirme, por supuesto que puedo honrar a esa persona, y por supuesto que puedo ayudarle a darse cuenta de que su familiar no está tan lejos, que cuando incluso viviendo en el extranjero lo tenía más lejos que ahora está en su corazón. Espero haber respondido, Belén. Ok, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Hola, Carlita. Algo importante que van a tener que hacer los dolientes a través de esta pérdida son 4 tareas muy importantes, y la primera es el aceptar la pérdida y aceptar la manera de la pérdida. No es fácil, pero sí se puede. Es doloroso por las circunstancias y con todo lo que ya mencionamos, ¿no? El no despedirme, el no tener cerca a la persona, el sentimiento de culpa, pero ya fuimos dando poco a poco cómo podemos ir despidiéndonos y resolviendo esas situaciones. Ahora lo importante va a ser aceptar la pérdida, aceptarla como familia, aceptarla como esta red de apoyo que son todos los dolientes. Además, a no sentirse solos, porque no son la única familia que está perdiendo a sus seres queridos de esta manera. Entonces, cuando haces eso, puedes sentirte acompañado y puedes ir reconociendo y aceptando tu pérdida de una manera diferente. La experiencia compartida del dolor familiar, eso va a ser también altamente importante. El cómo yo resignifico esa pérdida, el cómo yo acompaño en el dolor a mi familia y comparto ese dolor con ellos, y de esa manera voy aligerando la carga. Es como si trajéramos, no sé, unas bolsas muy pesadas cargando, y llega mi hermana y me dice, ¿te ayudo a cargar la bolsa? Y entonces ella agarra la mitad de la bolsa y yo agarro la otra mitad, ¿no? Y llega mi otra hermana y con mi otra bolsa me dice lo mismo, y entonces entre las 3 cargamos esas 2 bolsas tan pesadas. Bueno, pues eso es compartir la experiencia con nuestra familia.
con esos seres queridos, con esas redes de apoyo. La familia no solamente es mi primer círculo, no es solamente mi primer núcleo, que son mis hermanos, mi esposo, mis hijos, no es solamente eso. Es más allá, mis amigos, mis compañeros de trabajo, las personas que me acompañan en el duelo, las personas que me acompañan en el dolor, también son mi familia, son familia por elección. Entonces, ¿puedo sostenerme de esa familia para compartir ese dolor y que me ayuden a cargar mis bolsas? Pues por supuesto que sí. Otro punto importante es la reorganización del sistema familiar con base al cambio. En este momento estamos en cambios abruptos, constantes y repetidos muy seguidos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, el podernos adaptar a este sistema familiar con base en el cambio es eso. Estamos literalmente en el mar, ¿no? Viene una ola, pues hay que surfearla y sortearla, ¿no? Y vamos juntos. Y viene la otra y vamos juntos, pero sabemos que mientras estemos acompañados, unidos y contenidos, no importa si uno de repente se cae y se cansa y ya no quiere caminar, entre los otros lo levantamos y lo vamos guiando y acompañando, y viceversa. Si yo me quiero caer, si yo me quiero doblar, si yo ya me cansé, ¿no? Me dejo, me permito caerme, pero sé que mi familia me va a sostener y me va a levantar y me va a dar la mano para acompañarme y seguir caminando conmigo. Esa es nuestra reorganización en el sistema familiar. Y otro punto importante del sistema familiar es no usurpar lugares. Cuando perdemos a un integrante, por ejemplo, el papá de una familia, lo que acostumbran las familias decir es, el siguiente hombre, ¿no? Aunque sea un niño, le dicen, tú eres el hombre de la casa. Y eso no funciona así. El sistema familiar se respeta al 100%. La persona que pasa a ser la autoridad es la siguiente en jerarquía. Si muere el papá, bueno, pues se queda la mamá y ella es la autoridad y no hay un hombre de la casa. Igual si se muere la mamá y hay una hija, ella no es la mujer de la casa. Quien pasa en jerarquía, autoridad y hacerse cargo de la familia es el papá. Y no podemos usurpar ningún lugar, porque el colocar a alguien en el sistema, en un lugar que no le corresponde, lo hace entrar en conflicto con los demás. Y nadie se merece eso. Entonces, es reconocer cuál es mi lugar, cuál es el lugar de mi familia, qué lugar quedó vacío. Ese lugar nunca se va a sustituir, pero sí tiene que pasar otra persona a dirigir a esa familia. Y esa persona tiene que ser la siguiente en autoridad y en jerarquía. Y está nuestra reestructuración y reorganización de las metas familiares. Esas metas familiares que en algún momento se tuvieron que ver enfocadas solamente en la persona que estaba enferma, en la persona que estaba en el hospital. Y bueno, a partir de hoy, ¿qué metas nos vamos a plantear como familia para poder continuar de una manera diferente? Y poder acompañarnos y poder resignificar la pérdida. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Existe la muerte en soledad? Dice Ceci, ¿qué pasa cuando no hay papá ni mamá? El hermano mayor, si así lo quiere, puede asumir ese lugar, pero no como el tutor de la familia, sino como hermano mayor. No como el papá de la familia que resuelve todo, sino como hermano mayor. Y como hermano mayor tendrán que reestructurarse, ¿no? O la hermana mayor, pero no ocupando el lugar de papá o de mamá, que todo les resolvía los problemas a todos, sino como hermano, simplemente como hermano. Repito, ocupar un lugar que no nos corresponde nos hace entrar en conflicto con el resto del sistema. Entonces es importante saber cuál es mi lugar. Y desde ahí, ¿qué puedo hacer? Porque desde ahí, por supuesto, que podemos ayudar y podemos hacer grandes cosas, pero nunca colocarnos en un lugar que no nos corresponde. Espero haber respondido, Ceci. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo va el tema? Duelo, muerte en soledad. Una pregunta que nos hace reflexionar muchas cosas, ¿no? Dice Miriam, provoca mucho dolor y conflicto el asumir el rol que no te corresponde y adquirir responsabilidades que no te corresponden tampoco. Causa mucha frustración, por supuesto, y mucho conflicto. Y no tiene sentido entrar en un conflicto por un lugar que no te toca, ¿no?
continúa siendo hermano, continúa siendo hermana, continúa siendo hija. No asumas un lugar que no te corresponde. Eduardo dice, ¿cómo ayudar a la familia en la que hubo 2 pérdidas en una misma semana? Uf, hay familias que se están muriendo prácticamente completas ahorita por COVID. ¿Cómo podemos ayudar? Igual, mi querido Lalo, a través de la ayuda activa, preguntando qué necesitan, qué podemos acercarles, qué podemos facilitarles, ayudarles a comprender que esta parte es difícil, pero que la muerte nunca llega en un momento inadecuado. Cuando nosotros hacemos consciente que la muerte siempre llega en el momento adecuado, entonces nuestra perspectiva con la muerte cambia. Puede ser que no nos gusten las circunstancias, pero eso no quiere decir que la muerte haya sido injusta o que haya llegado en un momento inadecuado o no correcto. Entonces, no es fácil hacerlo al inicio. Al inicio lo único que tenemos que hacer es acompañar, escuchar, hacernos presentes de manera activa, como ya lo mencioné, brindando y acompañando y aportando lo que esté en nuestras posibilidades dar. Y desde ahí ayudarle poco a poco a darse cuenta que las cosas sucedieron tal cual tenían que pasar. Aunque nos duela muchísimo, aunque nos enoje muchísimo, la muerte nunca llega en un momento inadecuado. Ceci dice, muchas gracias, ahora sí me queda muy claro. Ay, qué bueno que haya podido aclarar tu duda, mi querida Cecilia. Pues sí, efectivamente, estas son nuestras 4 tareas que va a implicar el duelo, que va a implicar una pérdida. Y lejos de solamente enfocarnos en estas tareas, ir más allá es abrirnos a la posibilidad de escuchar a esos dolientes, de ayudarles a validar su emoción, porque lo que nos han enseñado siempre es a decir estas frases de las cuales ya hablamos también, que son échale ganas, no llores, no lo dejas descansar, fue la voluntad de Dios, todas esas frases que no tienen sentido y que no dan consuelo, sino que lastiman y dañan al doliente mucho más de lo que ya fue afectado. Comprender que va a tener un duelo complicado y que hay que tenerle mucha más paciencia. Entonces no se trata de nada más decirle a los 2 meses, ya pasaron 2 meses y sigues llorando. O sea, sus duelos van a ser mucho más complicados por todos los puntos que ya mencionamos, que son el dolor, la culpa, la angustia, la frustración, la sensación de abandono, la sensación de soledad de su familiar y de la misma persona como doliente. Entonces, si nosotros nos ponemos en un escenario muy empático con esas personas, nos vamos a dar cuenta que hay mucho dolor y muchas emociones que son extraordinarias a lo que se vive en un duelo normal. Entonces, tenemos que tenerles todavía mucha más paciencia, hacernos presentes a través del cariño, ¿no? Y como bien decíamos hace rato, ¿no? La tecnología ahorita nos facilita muchas cosas. Entonces, enviar un mensaje, hacer una videollamada, estarme haciendo presente, qué necesitas, cómo te apoyo, va a hacer que estos duelos se vayan resolviendo poco a poco. Repito, van a llevar incluso más tiempo que un duelo normal. Entonces, tenerles mucha paciencia, siempre estar abiertos a la escucha y a validar lo que la persona siente. Siempre diciéndole, tienes razón de sentirte así. Porque una vez que el dolor y el sufrimiento se acomoden, la persona va a poder visualizar otras cosas. Y es ahí donde vamos a poderle brindar una guía, ¿no? De decirle, hay estas otras opciones para reconectarte con la vida, hay estas otras opciones para que te despidas de tu familiar y poder ayudarle a encontrar paz. Porque algo que no sienten estas personas ahorita por este duelo es paz, es tranquilidad, es certeza. Y el ayudarles a resignificar su pérdida y a despedirse de manera correcta va a empezar a ayudar a que esa paz vaya llegando poco a poco. No es fácil, repito, van a ser duelos complicados, pero lo importante es estar ahí para acompañar, sostener y dar la mano. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Dudas, comentarios, chistes, algo que quieran compartir? Ya son las 10. Ya estamos a punto de cerrar.
compárteme. Si no tienes alguna duda, ¿qué te llevas de la plática de hoy? ¿Qué te llevas de la plática de hoy? Ok, Ceci Rojas dice, cada día te admiro más, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, Dios te bendice, Lili, bonito fin de semana. Muchas gracias, Ceci, gracias, qué lindas palabras. Migdalia dice, todo claro como el agua de horchata, siempre queda así de claro, ¿verdad? Igualito que el agua de horchata. Verónica Cuevas dice, aprendo de tus pláticas, muchas gracias. Gracias a ti, Vero, por permitirme poderte compartir un poquito de lo que he aprendido en este camino. Erika, qué bueno que te conectaste, Eri. Un abrazo, justo ahora pienso mucho en tus enseñanzas. Muchas gracias, Eri, y qué bueno que puedan aportarte algo a ti y a esas personas cercanas a ti que han tenido estos duelos importantes. Sony, amore, súper interesante, me gusta tu tema, natural y profesional de abordar el tema y con mucho tacto. Muchas gracias, Sony, gracias, gracias, gracias. La tanatología es hermosa, es muy humana, por eso la amo tanto. Y cuando te permites que la tanatología entra en tu vida, cambia por completo tu perspectiva, ¿no? A mí me dicen luego, ¿eres tanatóloga? ¿Solo hablas de la muerte? Y yo digo, no, te hablo de que te vas a morir para que disfrutes de la vida y te conectes con ella de una manera distinta. Eso es lo que hace la tanatología. Te hace altamente empático y te hace altamente solidario. Entonces, cuando tu vida se mueve en esa dinámica, puedes ver y descubrir cosas maravillosas y hermosas. Así que gracias, Sony, por tu comentario. Miriam, me llevo que la muerte en soledad no existe. Justo, muchas gracias. Mujeres preocupadas, me llevo la reflexión y paz de asumir ahora el rol de hermana mayor como tal, sin culpa. Importantísimo, no ocupes lugares que no te corresponden. Eres la hermana y punto. Anita Cruz, gracias por compartir tus conocimientos, cada día aprendo mucho más. Gracias a ti, corazón. Klaus Bravo, me llevo de esta plática la sabiduría que compartes para poder ayudar a las personas que quiero. Carla Reina dice, llegué tarde, pero me gustaría pensar en que la gente cercana hace más ligero el duelo. Gracias, Lili. Justo. El dolor compartido se hace mucho más llevadero. Dice, Sony, ¿podrías compartirme tus datos? Sí, claro, con mucho gusto. Por ahí está conectada Aide Saucedo y con ella puedes conseguir los datos de todos los especialistas de la asociación. Eduardo García, muchas gracias. Eres un super ángel. Gracias, gracias, gracias. Ay, muchas gracias. Qué bonitas palabras, Lalito. Mar Meléndez dice, desde que escuché el video que compartiste en el diplomado, se movieron muchas emociones que estoy tratando de ubicar y resolver. Un tema muy interesante, aunque para muchos es tabú. Bueno, la muerte siempre es un tabú y ahorita con las condiciones muchísimo más. Qué bueno que hayan movido tus emociones, porque una vez que las movemos, las ponemos enfrente y las podemos trascender, mi querida Mar Meléndez. Klaus Bravo dice, me llevo tu sabiduría de saber cómo ayudar a las personas y cómo ayudarme a mí misma con duelos atrasados y atorados. Importante irlos revisando para no colapsar, querida Klaus. Leila dice, gracias por compartir tus conocimientos, reafirmo lo que ya tenía. Me da muchísimo gusto poder reafirmar lo que tú ya sabes, querida Leila. Jacqueline Méndez, gracias por compartir tus conocimientos y aprendo cada día más de cómo abordar el tema del duelo en estos tiempos difíciles. Felicidades, preciosa. Muchas gracias, hermosa, por darte la oportunidad de aprender algo diferente. Cristina Aguilar, muchas gracias, súper interesantes y de mucha ayuda para entender las pérdidas y vivir los duelos. Gracias, Cristi, por generar cambios a través del conocimiento. Loliux, gracias por la enseñanza del día. Y Aide Saucedo dice, me envías inbox a la página de Creciendo ante la Adversidad y por ahí te dan todos los datos.
Antonio dice, ¿dónde se obtiene la información para el diplomado? Aprendo a enfrentar la muerte de otra manera. Igual con Aide Saucedo, ahí ya les puso que envíen inbox a través de la página Creciendo ante la Adversidad. Por ahí les pasan absolutamente todos los datos. Y si no sé si anda conectada América Pacheco también, que es mi hermosa coordinadora de académica en el diplomado, y ella también te da todos los informes de las inscripciones al diplomado, que ya está próximo a iniciar. Olita, empatía, apoyo, solidaridad, mucho más en estos tiempos. Gracias, Lili. Aligeremos ese equipaje. Ya te extrañaba, besos y apapachos. Yo también te extraño, hermosa. Espero tenerte por acá el próximo viernes. Bueno, pues como siempre para mí es un placer poder compartir los viernes de tanatología. No se olviden de seguir a toda nuestra barra de especialistas a lo largo de la semana. Tenemos diferentes temas con expertos en diferentes áreas, entonces aprovechen, disfruten, aprendan, disfrutemos de este tiempo de cuarentena todavía para poder seguir generando grandes cambios. Wendy Ríos dice, me hizo reflexionar que no debemos guardar los te amo, los abrazos, para cuando llegue el momento de trascender, el duelo sea mucho más llevadero. Gracias, Lili. Gracias a ti, querida Wendy, qué bueno que puedo aportar algo a tu vida. Aide Saucedo por acá está diciendo otra vez, Antonio, envíame inbox a la página de Creciendo para darte la información del diplomado. Bueno, pues espero que tengan un excelente y maravilloso fin de semana, disfrútenlo plenamente, disfruten de su familia, abracen, apapachen, digan te amo, después quedarnos con todos los te amos y los abrazos y los besos guardados en el alma, pesan mucho. Entonces, mejor aligera la carga y dalos ahora que puedes. Te abrazo con el corazón y cierro con esta frase. No hay vida sin muerte y no hay muerte sin recuerdo. Así que conéctate con el aquí y el ahora. Vive pleno para morir en paz. Te mando un enorme beso, un gran abrazo de corazón a corazón y nosotros nos vemos el próximo viernes con otro tema de tanatología. Besos, bye.